El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a los discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos lo distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonadas. Gustosos aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida inmortal. Queridos hermanos, hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. En la secuencia que hemos escuchado hoy, nos recuerda que celebramos la institución de este banquete divino, el banquete del Señor. La fiesta de hoy nos sumerge en un misterio de fe que es difícil poder comprenderlo con la razón, pero si lo vemos con fe, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos transmite esa fe. San Pablo no estuvo presente aquella noche de la última cena. Sin embargo, él se lo va relatando a las primeras comunidades cristianas como si él lo hubiese vivido en persona. Y les dice: él, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos como su carne. Jesús se nos ha dado a nosotros en su cuerpo, que se entrega a nosotros por nuestra salvación. Lo mismo hizo con el cáliz de la nueva alianza para el perdón de nuestros pecados. Jesús se entregó por nosotros y con su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha purificado y se hace presente en medio de nosotros en cada Eucaristía que nosotros celebramos y vivimos. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a la muerte. Estas palabras de la secuencia debemos de tomarla en serio, porque cuando recibimos el cuerpo de Cristo,
debemos de estar en gracia. ¿Hace cuánto que no se confiesan? ¿Están en gracia para recibir a Jesús en el corazón? Porque si nos acercamos a recibir a Jesús, a recibir la comunión en pecado mortal, nosotros mismos nos estamos condenando. Jesús nos invita a ser santos, como nuestro Padre es santo. La oración colecta de hoy es una oración antiquísima que realizamos cada vez que Jesús es expuesto en el sacramento del altar. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. El Catecismo de la Iglesia Católica define los sacramentos como un signo eficaz de la gracia de Dios. Por eso, a través de la Santa Eucaristía, el sacramento de nuestra fe, experimentamos su gracia en nuestras vidas, en nosotros, en nuestra humanidad, que nos santifica, que nos conforta y que nos hace uno con Él. En la secuencia nos invita a alabarlo sin límites, con todas nuestras fuerzas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Que sea plena nuestra alabanza, que nuestra alma se desborde en un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la institución de ese banquete divino, el banquete del Señor. Hoy la iglesia se reviste de alegría. Durante esta mañana hemos salido ya con Jesús sacramentado en la custodia, por las calles de nuestra colonia, de los sectores de nuestra parroquia, y hemos experimentado su presencia y su cercanía para con nosotros, con nuestra familia. Ese es el pan que ha bajado del cielo para alimentarnos y darnos una vida nueva. En la plegaria eucarística 3, que realizaremos en un momento, nos dice que Él nos transforme en ofrenda permanente. El sacerdote, junto a los dones del pan y el vino, y todos nosotros, junto al sacerdote, presentamos también nuestras vidas como una ofrenda a Dios. Eso significa que toda nuestra vida debe transformarse en un sacrificio agradable a Dios. La oración como sacrificio de alabanza. El trabajo vivido como una gracia y transformado en gracia. La donación de sí mismos al prójimo. El buen comportamiento en nuestra sociedad como ejemplo de vida cristiana. Que nosotros podamos ser esa ofrenda permanente. Nos permite involucrarnos realmente en esta Santa Eucaristía y encontrarle un verdadero sentido. En la Santa Eucaristía se comunica el amor del Señor por nosotros. Un amor tan grande que nos nutre de sí mismo, un amor gratuito, siempre a disposición de toda persona hambrienta y necesitada de regenerar nuevas fuerzas. Vivir la experiencia de fe significa dejarnos alimentar por Él y construir la propia existencia, no sobre los bienes materiales, sino sobre la realidad que no perece, los dones de Dios, su palabra y su cuerpo. En el Santo Evangelio de hoy,
en el capítulo 9 de Lucas, contemplamos a Jesús dando a comer a más de 5,000 personas. Sus discípulos, preocupados por aquellas personas que no habían comido porque habían seguido a Jesús para escucharle, se acercan al maestro y le dicen: ¿por qué no despides a esta gente para que vayan al pueblo a buscar alojamiento y comida? Y Jesús les responde: denles ustedes de comer. Ese gesto de Jesús compromete a sus discípulos. También nosotros, como discípulos de Jesús, como cristianos, somos testigos de tanta hambre en este mundo. Hambre de justicia, hambre de amor, hambre de Dios. Y Jesús a nosotros también nos dice: denles ustedes de comer. Los discípulos dijeron: Señor, pero solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y eso fue suficiente para la multiplicación. Al igual que los discípulos, preguntémonos: ¿qué podemos darle hoy a Jesús? ¿Qué podemos ofrecerle? ¿Cómo podemos saciar el hambre de tantos hermanos nuestros? ¿Cómo podemos llenar el corazón de aquellos que viven en amargura, en soledad o en enfermedad? Todos nosotros tenemos algo que dar, pero nadie da lo que no tiene. Por eso debemos llenarnos primero de la gracia de Dios en nuestras vidas y dejar que Él nos transforme en esa ofrenda permanente. Que nuestro corazón se desborde de alegría, se desborde de paz y de amor, y que podamos compartirlo con los demás. Por eso, cada vez que venimos a la Santa Eucaristía, nos hacemos uno con Él, por Cristo, con Él y en Él. Y nosotros nos convertimos en sacramento para el mundo. Que nuestra sociedad, que nuestros amigos, que nuestra familia, que nuestra colonia pueda ver el reflejo de Dios en nosotros, pueda experimentar la presencia de Dios en nosotros, su misericordia, su perdón, su caridad, su alegría. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.